Cuando hacemos la pregunta, ¿de qué está hecho un fotón?, sentimos que estamos actuando de forma lógica. Todo lo que nos rodea parece estar hecho de algo. Una piedra está hecha de átomos. Un átomo está hecho de partículas. Las partículas, a su vez, parecen estar formadas por componentes aún más pequeños. Este modo de pensar es tan natural que casi no lo cuestionamos. Pero en el caso del fotón, este enfoque empieza a romperse desde el primer instante. Porque la propia pregunta contiene un error oculto. Al preguntar ¿de qué está hecho?, asumimos que el fotón es un objeto, que tiene una estructura interna, que se parece a una diminuta bolita de algo, extremadamente pequeña y extremadamente rápida, que, si lo analizamos con suficiente precisión, encontraremos algo en su interior. Durante mucho tiempo, la física siguió exactamente este camino. Y fue precisamente con el fotón donde ese camino empezó a fallar. El fotón no es simplemente una partícula extraña. Es el punto donde nuestro lenguaje habitual deja de funcionar. Donde palabras como hecho de, dentro, forma o movimiento empiezan a perder su significado. Llamamos al fotón partícula de luz. Pero esa expresión es una metáfora conveniente, no una descripción fiel de la realidad. Porque todo lo que asociamos intuitivamente con la palabra partícula no encaja con el fotón. El fotón no tiene masa en reposo, no tiene tamaño en el sentido clásico, no tiene superficie, no tiene volumen interno y, aún así, es completamente real. Transporta energía, transporta momento, interactúa con la materia, puede arrancar electrones de los átomos, calentar superficies, iniciar reacciones químicas. Es decir, hace todo lo que esperamos de algo que existe. Pero cuando intentamos responder a la pregunta más simple, ¿de qué estás hecho?, el fotón se nos escapa. Durante mucho tiempo, la luz fue considerada una onda. Una onda no es un objeto, sino un proceso, una vibración. El sonido es una vibración del aire. Las olas del mar son vibraciones del agua. Por lo tanto, parecía lógico pensar que la luz era una vibración de algún medio invisible. El problema fue que ese algo nunca apareció. Ni el éter, ni un medio oculto, ni ninguna sustancia subyacente resistió las pruebas experimentales. La luz parecía propagarse incluso en el vacío absoluto. Existía, sin soporte. Y entonces ocurrió algo aún más desconcertante. Se descubrió que la luz, en ciertas situaciones, se comporta como una partícula. No como una onda extendida, sino como paquetes discretos de energía, como eventos individuales, como pequeños clics de realidad. A esos paquetes se les dio el nombre de fotones, y con ello surgió una nueva expectativa. Si es una partícula, entonces debe tener estructura. Debe estar compuesta de algo. Debe tener un interior. Pero el fotón solo es una partícula a medias. Y una onda, también, solo a medias. No encaja por completo en ninguna de las dos categorías. Cuando intentamos imaginar el fotón como un objeto, aparecen inmediatamente las paradojas. Si no tiene masa en reposo, ¿qué es exactamente lo que se mueve? Si no tiene tamaño, ¿dónde está? Si no experimenta el paso del tiempo, ¿qué ocurre con él entre el momento en que se emite y el momento en que se absorbe? El fotón no envejece. Para él, el tiempo no transcurre. Desde el punto de vista del fotón, si es que esa expresión tiene sentido, el instante de su nacimiento y el instante de su desaparición coinciden. Todo el universo entre la fuente y el detector queda comprimido en un solo momento. Esto ya no es solo extraño. Rompe nuestra intuición más básica sobre el movimiento. Y aquí empezamos a entender por qué la pregunta ¿de qué está hecho un fotón?, incomoda tanto a la física.
Está formulada con un lenguaje que sirve para describir objetos, pero no procesos. El fotón no es una cosa que se pueda desmontar. Es un evento en un campo. Es una excitación cuántica. Es el acto más pequeño posible de interacción entre la materia y el campo electromagnético. Pero incluso esta descripción es un compromiso. Porque un campo no es materia. Un campo no está hecho de piezas. No tiene partes. Existe en todos los puntos del espacio al mismo tiempo. Y el fotón no es un fragmento del campo que se desprende y viaja. Es una forma en que el campo se manifiesta cuando interactúa. Cuando un electrón en un átomo pierde energía, no lanza un objeto, cambia de estado. Y ese cambio se registra en otro lugar como un fotón. El fotón no transporta el campo. El fotón es una manifestación del campo. Por eso, la pregunta, ¿de qué está hecho un fotón?, empieza a sonar tan extraña como preguntar, ¿de qué está hecha una ola? Una ola no está hecha de algo distinto del agua. Es una forma de comportamiento del sistema. Pero aquí aparece otra ruptura de la intuición. Porque el fotón no necesita un medio. No necesita un soporte. Puede existir en el vacío. Incluso allí donde aparentemente no hay nada. Y ese nada resulta no ser tan vacío como creíamos. En la física moderna, el espacio vacío no es ausencia total. Es el estado de energía mínima. Es un fondo de campos cuánticos. Y el fotón es una de las posibles excitaciones de ese fondo. Así que, estrictamente hablando, el fotón está hecho de nada. Y, al mismo tiempo, del campo entero. Suena poético, pero es una descripción precisa del problema. El fotón no tiene componentes internos porque él mismo es un nivel fundamental de descripción. No está construido a partir de algo más pequeño. Es la unidad mínima de interacción. Pero incluso la palabra unidad es peligrosa, porque de nuevo nos empuja a imaginar un ladrillo fundamental. Y el fotón no es un ladrillo. Es un instante, un acto, una transición. Cuando un fotón es absorbido, no entra en el átomo. Desaparece. Literalmente. No puede seguirse más allá. No se esconde dentro de la materia como un objeto. Simplemente deja de existir como fotón. Y, sin embargo, la energía y el momento se conservan. Las leyes no se rompen. La realidad sigue siendo coherente. Este es otro indicio de que el fotón no es un objeto clásico. Por eso, la respuesta más honesta a la pregunta ¿de qué está hecho un fotón?, es: no está hecho de nada. No tiene estructura interna porque la idea misma de interior no se le aplica. El fotón es un límite de nuestro lenguaje. Es el punto donde las palabras que usamos para describir el mundo empiezan a quedarse cortas. A partir de ahí, ya no preguntamos ¿de qué?, sino ¿cómo? No de qué está hecho, sino cómo se manifiesta. No qué tiene dentro, sino qué hace. El fotón no es extraño porque no lo entendamos bien. El fotón es extraño porque muestra los límites de nuestra manera de pensar. Y por eso rompe la física. No sus leyes, sino su lenguaje. El fotón es una partícula sin masa en reposo. Esta frase, tan corta, encierra una de las ideas más radicales de toda la física moderna. Porque la masa, para nuestra intuición, es casi sinónimo de existencia. Algo existe porque pesa, porque ocupa un lugar, porque puede estar quieto. El fotón rompe esta lógica desde su base. No puede estar en reposo. Nunca. No es que no quiera, es que no puede. Un fotón siempre se mueve a la velocidad de la luz. No porque tenga energía extra, sino porque esa es la única forma en la que puede existir. Para cualquier partícula con masa, detenerse es posible. Para el fotón, detenerse sería dejar de ser. Esto ya lo coloca en una categoría completamente distinta. La masa en reposo no es solo peso. Es una propiedad profunda que conecta a una partícula con el tiempo.
Las partículas con masa experimentan el paso del tiempo. Envejecen, cambian, su estado interno evoluciona. El fotón no. Para el fotón, el tiempo no transcurre. Entre el momento en que es emitido y el momento en que es absorbido, no hay duración interna. Desde su perspectiva, si es que podemos usar esa palabra, el viaje completo ocurre en un instante. Esto no es poesía. Es una consecuencia directa de la relatividad. A medida que una partícula se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo para ella se ralentiza. Para un fotón, este efecto es total. El tiempo se detiene por completo. No hay antes ni después. No hay trayectoria vivida. Por eso el fotón no puede tener reposo. El reposo implicaría tiempo, y el tiempo no existe para él. Esta ausencia de masa hace que el fotón sea imposible de describir como un objeto clásico. Los objetos tienen inercia. Resisten cambios de movimiento. El fotón no resiste. Siempre viaja exactamente a la misma velocidad, sin importar la energía que tenga. Más energía no significa más rápido. Significa más frecuencia. Aquí aparece otra grieta en nuestra intuición. Estamos acostumbrados a pensar que velocidad y energía están relacionadas. Pero en el caso del fotón, la velocidad es fija. Toda la variación ocurre en la frecuencia, en la forma del campo electromagnético, no en el movimiento a través del espacio. El fotón no acelera, no desacelera, no se detiene, simplemente es. Esta propiedad tiene consecuencias profundas. Significa que el fotón no puede tener un sistema de referencia propio. No existe un punto de vista del fotón en el sentido físico estricto. No se puede sentar sobre un fotón y observar el universo pasar. El fotón no observa. El fotón conecta. Es el mensajero entre eventos, no un testigo del tiempo. Transporta energía e información entre dos interacciones, pero no vive el trayecto. Esto hace que preguntas como ¿qué le pasa al fotón durante el viaje? Pierdan sentido. No hay un durante. Solo hay emisión y absorción. Todo lo demás es una descripción desde fuera. La falta de masa también explica por qué el fotón interactúa de una forma tan especial con la gravedad. La gravedad no tira del fotón como lo hace con los objetos masivos. En cambio, curva el espacio por el que el fotón se mueve. El fotón no cae. Sigue la geometría. Su trayectoria es una línea recta, en un espacio que puede estar curvado. Por eso la luz se desvía cerca de estrellas y galaxias. No porque el fotón tenga peso, sino porque el espacio-tiempo está deformado. Otra vez, el fotón obliga a cambiar el lenguaje. No hablamos de fuerzas, sino de geometría. No de empujes, sino de estructura. Esta forma de existir sin masa también hace que el fotón sea increíblemente estable. No se descompone, no se desgasta, no se transforma por sí mismo. Puede viajar miles de millones de años por el universo sin cambiar. La luz que vemos de galaxias lejanas ha estado en camino desde antes de que existiera la Tierra. Y para ese fotón, ese viaje no tuvo duración. Esto vuelve absurda cualquier idea de edad del fotón. No tiene historia interna, no acumula pasado, no lleva memoria del camino. Toda la información que transporta está en su interacción, no en su recorrido. Aquí empezamos a entender por qué el fotón es tan extraño como partícula. No tiene masa, no tiene reposo, no tiene tiempo. Y, sin embargo, es esencial. Sin fotones no habría química, ni estrellas, ni vida. El universo visible existe gracias a ellos. Y aún así, el fotón no ocupa un lugar fijo en el espacio. No puede señalarse y decir, aquí está. Solo puede decirse dónde fue creado y dónde fue absorbido. Entre ambos puntos, su existencia es puramente relacional. Esto nos lleva a una conclusión inquietante. El fotón no es una cosa que se mueve por el espacio.
es una relación entre dos eventos. Una relación que se manifiesta como energía, como impulso, como luz. En el próximo bloque profundizaremos aún más en esta idea y veremos por qué el fotón no es un objeto aislado, sino una vibración del campo electromagnético. ¿Y qué significa realmente decir que el fotón es una onda? Cuando decimos que el fotón es una onda, solemos imaginar algo que se propaga, que oscila, que sube y baja como las olas del mar. Pero esta imagen, aunque útil, vuelve a engañarnos. Porque el fotón no es una onda en el espacio. Es una oscilación del campo mismo. Aquí la física vuelve a exigir un cambio de perspectiva. En el mundo clásico, una onda necesita un soporte. El sonido necesita aire. Las olas necesitan agua. Incluso una cuerda vibrando necesita la cuerda. Durante mucho tiempo se creyó que la luz también necesitaba un medio. El éter. Un fondo invisible que llenaría todo el espacio. Pero el éter nunca apareció. La luz se propaga incluso en el vacío más profundo. No necesita partículas, ni materia, ni soporte. Esto fue una de las primeras señales de que el campo electromagnético no es algo que vive dentro del espacio, sino algo que forma parte del espacio mismo. El campo no es una sustancia. Es una propiedad fundamental del universo. Decir que el fotón es una vibración del campo electromagnético significa que no estamos hablando de un objeto que se mueve, sino de una excitación. Un cambio local en el estado del campo que se propaga. Esto es difícil de imaginar porque estamos acostumbrados a pensar en términos de cosas. Pero el campo no es una cosa. No tiene bordes, no tiene centro. No está aquí o allí. Existe en todas partes al mismo tiempo. El fotón no ocupa el campo. El fotón es el campo en acción. Cuando una antena emite una señal de radio, no lanza partículas al espacio como si fueran proyectiles. Hace oscilar el campo electromagnético. Esa oscilación se propaga. Y cuando otra antena la recibe, el campo vuelve a interactuar con la materia. El fotón es la mínima unidad posible de esa oscilación. Pero incluso la palabra unidad vuelve a ser peligrosa, porque sugiere algo separado. En realidad, el fotón no está aislado del campo. No puede existir sin él. No es un fragmento que se desprende. Es una forma temporal del campo. Esto explica por qué el fotón no tiene estructura interna. No hay nada dentro de una vibración. Solo hay amplitud, frecuencia y fase. Propiedades relacionales, no componentes. La frecuencia del fotón determina su energía. La amplitud se relaciona con la probabilidad de interacción. La fase influye en cómo interfiere con otros fotones. Nada de esto describe una pieza. Describe un comportamiento. Aquí se rompe definitivamente la imagen del fotón como una bolita de luz. No hay superficie que gire. No hay interior que analizar. Hay un patrón que se desplaza. Pero incluso decir se desplaza es una simplificación. En la mecánica cuántica, el fotón no tiene una trayectoria definida hasta que interactúa. Antes de eso, su descripción es probabilística. Se extiende como una posibilidad sobre el espacio. No porque esté difuso, sino porque el campo lo está. El fotón no viaja por un camino. El campo conecta regiones. Esta idea se vuelve especialmente clara en experimentos de interferencia. Un solo fotón puede producir patrones que parecen requerir que haya pasado por dos caminos al mismo tiempo. No porque el fotón se divida, sino porque el campo se extiende. La vibración no elige un camino. La interacción, sí. Cuando finalmente el fotón es detectado, ocurre un evento puntual. Una transferencia concreta de energía. El campo deja de vibrar de esa forma. El fotón desaparece como fotón. Pero hasta ese momento, no fue un objeto localizado.
Esta forma de existir es profundamente distinta de todo lo macroscópico. Ningún objeto cotidiano se comporta así. Por eso el fotón parece romper la física. En realidad, rompe nuestra intuición clásica. El campo electromagnético no es una excepción. Todas las partículas fundamentales modernas se entienden como excitaciones de campos. El electrón es una excitación del campo electrónico. Los quarks de sus propios campos. El fotón simplemente fue el primero en obligarnos a aceptar esta idea. Por eso resulta tan perturbador. El fotón fue la puerta de entrada a una nueva forma de entender la realidad. Una en la que las cosas no son lo fundamental. Lo fundamental son los campos y sus estados. Desde este punto de vista, preguntar ¿de qué está hecho el fotón? Es como preguntar ¿de qué está hecha una nota musical? Una nota no está hecha de nada material. Es una vibración organizada. Existe mientras ocurre. El fotón existe mientras vibra el campo. Cuando cesa la vibración, no queda residuo. No queda fragmento. Solo quedan los efectos. Energía transferida, impulso entregado, información registrada. Esto también explica por qué no podemos ver un fotón en vuelo. Siempre vemos interacciones, emisiones y absorciones. Nunca el proceso intermedio como un objeto aislado. La luz no ilumina porque los fotones viajen visibles. Ilumina porque interactúan. El fotón, como vibración del campo, no tiene identidad independiente. Su identidad está en la relación entre fuente y detector. Fuera de esa relación, solo hay campo en reposo cuántico. Esta idea resulta inquietante porque diluye la noción de objeto. Pero también es profundamente coherente. El universo no está hecho de cosas, sino de procesos estables. El fotón es uno de esos procesos. En el siguiente bloque iremos aún más lejos y abordaremos la falsa dicotomía entre onda y partícula, para entender por qué el fotón no es una cosa ni la otra, sino algo que no encaja en ninguna de las dos categorías. Durante décadas, la física intentó responder a una pregunta que parecía fundamental. ¿El fotón es una onda o una partícula? Esta pregunta dio lugar a discusiones, experimentos y teorías enteras. Pero con el tiempo se volvió evidente que el problema no estaba en la respuesta, sino en la pregunta misma. Onda o partícula es una falsa elección. No porque el fotón sea ambas cosas al mismo tiempo en un sentido simple, sino porque ninguna de las dos categorías fue creada para describir lo que realmente es. Ambas nacen de nuestra experiencia cotidiana. De objetos macroscópicos, no del mundo cuántico. Una partícula, en nuestra intuición, es algo localizado. Tiene una posición definida. Puede señalarse. Puede seguirse en el tiempo. Una onda, en cambio, es algo extendido. Se reparte por el espacio. Puede interferir consigo misma. No está en un solo punto. El fotón rompe ambas imágenes. En algunos experimentos se comporta como una partícula. Interactúa en puntos concretos. Entrega energía en cantidades discretas. Produce eventos individuales. En otros, se comporta como una onda. Interfiere, se difracta, genera patrones extendidos, pero no alterna entre dos formas. No cambia de naturaleza. Lo que cambia es el tipo de pregunta que le hacemos. Cuando medimos posición, obtenemos un resultado puntual. Cuando medimos interferencia, obtenemos un patrón ondulatorio. El fotón responde de acuerdo con el tipo de interacción, no con una identidad fija. Esto es profundamente incómodo para nuestra forma de pensar. Queremos que las cosas sean algo. Queremos una esencia. Pero el fotón no tiene esencia clásica. Su comportamiento depende del contexto. No porque sea caprichoso, sino porque así funciona la realidad a ese nivel. La famosa experiencia de la doble rendija lo deja claro. Un solo fotón,
emitido hacia una pantalla con dos rendijas, puede producir con el tiempo un patrón de interferencia. Ese patrón parece requerir que el fotón haya pasado por ambas rendijas. Pero cuando intentamos observar por cuál pasa, el patrón desaparece. El fotón no cambia. La interacción cambia. No es que el fotón decida comportarse como onda o como partícula. Es que las categorías onda y partícula no describen lo que ocurre realmente. Son metáforas incompletas. El fotón no viaja como una bolita. Tampoco se extiende como una ola clásica. Su descripción más fiel es matemática. Es una función de onda asociada a un campo que codifica probabilidades de interacción. Pero incluso esta descripción es un mapa, no el territorio. La física cuántica no nos dice qué es el fotón. Nos dice cómo se manifiesta. Esto representa un cambio radical respecto a la física clásica. En el mundo clásico, las propiedades existen independientemente de la medición. En el mundo cuántico, muchas propiedades solo se definen cuando interactúan con algo. Antes de la medición, no hay trayectoria definida. No hay posición concreta. No hay forma clásica. Solo hay potencialidad. Esto no significa que el fotón sea irreal antes de ser observado. Significa que nuestra idea de realidad necesita ampliarse. La realidad cuántica no está hecha de cosas, sino de relaciones posibles. El fotón es una relación en espera. Cuando finalmente interactúa, esa relación se concreta. Ocurre un evento. El fotón aparece como partícula porque la interacción es puntual. Pero eso no invalida su comportamiento ondulatorio previo. Ambos aspectos son necesarios. Ninguno es suficiente por sí solo. Por eso, insistir en elegir entre onda o partícula es un error conceptual. Es como preguntar si una palabra es sonido o significado. Depende del nivel en el que la observes. El fotón es un fenómeno cuántico, no una cosa clásica disfrazada. Esta comprensión tardó décadas en consolidarse. Incluso grandes físicos lucharon contra ella. Porque aceptar que la realidad no tiene propiedades definidas hasta que interactúa es aceptar un límite profundo a la intuición. Pero una vez aceptado, todo encaja mejor. El fotón deja de ser un misterio caprichoso y se convierte en un ejemplo claro de cómo funciona el mundo microscópico. No rompe las leyes, rompe nuestras expectativas. La dualidad onda-partícula no es una dualidad real. Es una señal de que nuestro lenguaje es insuficiente. Necesitamos ambos conceptos para describir distintos aspectos, pero ninguno captura el fenómeno completo. El fotón vive en un nivel más fundamental. Este nivel no es visual, no es intuitivo, pero es coherente. En él, las preguntas cambian. Ya no preguntamos ¿qué es?, sino ¿cómo interactúa? No buscamos forma, sino relación. No buscamos sustancia, sino proceso. El fotón, visto así, deja de ser extraño, se vuelve inevitable. Porque si el universo está hecho de campos y probabilidades, entonces los objetos clásicos son la excepción, no la regla. Son aproximaciones útiles a gran escala. El fotón nos recuerda esto constantemente. En el próximo bloque exploraremos una consecuencia aún más inquietante. ¿Qué ocurre con el tiempo cuando hablamos de fotones? ¿Y por qué para ellos el concepto mismo de pasado y futuro pierde sentido? Cuando hablamos del fotón, el concepto de tiempo empieza a comportarse de una manera inquietante. Todo en nuestra experiencia cotidiana está ligado al tiempo. Crecer, envejecer, moverse, cambiar. Incluso las partículas con masa viven dentro del flujo temporal. Para ellas existe un antes, un durante y un después. Para el fotón, no. Esta afirmación no es una metáfora ni un recurso poético. Es una consecuencia directa de la relatividad especial.
El fotón se mueve siempre a la velocidad de la luz, y esa velocidad marca un límite absoluto en la estructura del espacio-tiempo. A medida que un objeto con masa se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo para ese objeto se ralentiza. Sus relojes avanzan más despacio. Sus procesos internos se estiran desde el punto de vista de un observador externo. En el límite final, cuando la velocidad alcanza exactamente la de la luz, el tiempo se detiene por completo. Ese límite es el fotón. Para el fotón no hay paso del tiempo entre su emisión y su absorción. No existe una duración interna del viaje. Desde cualquier descripción coherente de la relatividad, el intervalo temporal propio del fotón es cero. Esto desafía profundamente nuestra intuición. Imaginamos la luz viajando durante millones o incluso miles de millones de años desde estrellas lejanas. Y, sin embargo, para el fotón no hay millones de años. No hay espera. No hay trayecto vivido. El inicio y el final coinciden. Esto no significa que el fotón experimente algo, porque la palabra experiencia ya implica tiempo. Significa que el concepto mismo de experiencia deja de ser aplicable. El fotón no tiene biografía. No envejece. No cambia. No acumula historia. Toda la historia ocurre fuera de él, en los sistemas que lo emiten y lo absorben. Esto convierte al fotón en una entidad profundamente extraña. Es el único tipo de partícula que conecta eventos separados en el espacio sin existir en el tiempo entre ellos. Actúa como un puente temporalmente vacío, un vínculo sin duración. Esta propiedad tiene consecuencias profundas para nuestra comprensión del universo. La luz que vemos hoy de una galaxia distante fue emitida cuando el universo era joven. Para nosotros, esa luz ha viajado durante eones. Para el fotón no ha pasado nada. Esto significa que, en cierto sentido, el pasado del universo y nuestro presente están conectados directamente por los fotones. No a través de una cadena de momentos, sino a través de relaciones. El fotón une tiempos sin habitarlos. Aquí aparece una paradoja aparente. ¿Cómo puede algo existir sin tiempo? La respuesta es que el fotón no existe dentro del tiempo, como lo hacen los objetos con masa. Existe en los bordes de las interacciones. Es un evento, no un proceso prolongado. Esta idea resulta difícil de aceptar porque todo nuestro lenguaje está construido alrededor de procesos. Decimos que algo viaja, dura, ocurre. Pero el fotón no encaja en estos verbos. No viaja en el sentido vivido. No dura. No transcurre. Solo conecta. Esta conexión sin tiempo hace que el fotón sea el mensajero perfecto de la causalidad. Transporta energía e información sin que el tiempo interno intervenga. La causa y el efecto están separados para nosotros, pero no para el fotón. Esto no viola la causalidad, la redefine. Desde nuestro punto de vista, hay un orden temporal claro. Primero se emite el fotón, luego se detecta. Pero ese orden pertenece al observador, no al fotón. El fotón no sabe cuál ocurrió primero. Este hecho se vuelve aún más inquietante cuando lo combinamos con la mecánica cuántica. Un fotón puede existir en superposición de estados, extendido como posibilidad a través del espacio. Pero esa superposición no se desarrolla en el tiempo del fotón, sino en el tiempo del sistema que lo describe. El tiempo pertenece al observador, no al fotón. Por eso, preguntas como ¿qué hace el fotón mientras viaja? Carecen de sentido físico. No hay un mientras, solo hay condiciones iniciales y finales. El fotón es instantáneo en su propia descripción. Esta instantaneidad no implica que el universo sea instantáneo para nosotros. Al contrario, el tiempo emerge precisamente porque no somos fotones, porque tenemos masa, porque estamos anclados al flujo temporal.
El fotón revela que el tiempo no es una propiedad universal absoluta. Es una característica de ciertos tipos de existencia. La materia vive en el tiempo. La luz lo bordea. Este borde es fascinante porque sugiere que el tiempo mismo podría no ser fundamental. Podría emerger de relaciones entre sistemas con masa, mientras que las entidades sin masa operan fuera de esa estructura. El fotón se convierte así en una pista sobre la naturaleza del tiempo. No lo explica, lo cuestiona. Nos obliga a considerar que el pasado, el presente y el futuro no son bloques universales, sino construcciones locales. Que hay formas de existencia para las cuales estas distinciones no se aplican. Esto no hace al fotón mágico, lo hace revelador. El fotón no rompe las leyes del tiempo, muestra sus límites. En el próximo bloque avanzaremos aún más en esta dirección y exploraremos por qué no podemos ver un fotón directamente y qué significa realmente observar algo que no vive en el tiempo como nosotros. A menudo decimos que vemos fotones, que nuestros ojos captan la luz, que los detectores registran fotones individuales. Pero esta forma de hablar es engañosa. En realidad, nunca vemos un fotón en sí mismo. Vemos sus efectos. Cada vez que algo es visible, lo es porque ha ocurrido una interacción. Un fotón ha sido absorbido por un átomo, ha transferido energía, ha provocado un cambio. La visión no es un flujo de objetos luminosos entrando en nuestros ojos. Es una secuencia de eventos cuánticos en la retina. El fotón no es el objeto observado, es el mediador de la observación. Esto tiene consecuencias profundas. Significa que no existe una experiencia directa del fotón en vuelo. Nunca observamos su trayecto. Solo observamos el punto donde nace y el punto donde termina. Todo lo que hay entre medias pertenece al dominio de la inferencia. Esta limitación no es tecnológica. No es que nuestros instrumentos sean insuficientes. Es una limitación conceptual. Observar un fotón implica absorberlo. Y absorberlo significa destruirlo como fotón. No hay observación sin interacción. No hay interacción sin final. Por eso, cualquier intento de ver un fotón mientras existe conduce a una paradoja. En el momento en que intentamos observarlo, deja de existir como tal. Esto vuelve al fotón especialmente esquivo. A diferencia de un objeto macroscópico, no puede reflejar luz para hacerse visible. No puede ser iluminado. No puede ser observado desde fuera. El fotón no puede interactuar suavemente. Toda interacción es terminal. Esto nos obliga a redefinir qué significa observar. En el mundo cotidiano, observar suele implicar recibir información sin alterar significativamente el objeto observado. Mirar una piedra no la destruye. Escuchar un sonido no elimina la fuente. Con el fotón, observar equivale a absorber. El fotón no deja rastro. Deja un efecto. Cuando un detector registra un fotón, no registra su forma ni su trayectoria. Registra un pulso eléctrico, un evento, una transición de estado en el detector. Todo lo demás es reconstrucción teórica. Por eso, cuando hablamos de ver un fotón, en realidad estamos hablando de interpretar una señal. Nunca accedemos al fotón directamente. Accedemos a la consecuencia de su interacción. Esto hace que el fotón sea una entidad límite entre lo observable y lo inferido. Existe, pero no puede ser visto. Este hecho se conecta profundamente con su relación con el tiempo. Como el fotón no vive en el tiempo de la misma forma que nosotros, no puede ser observado durante su existencia. Solo puede ser detectado en los extremos. El inicio, el final. Entre ambos, no hay experiencia posible. Esto no significa que el fotón sea imaginario.
Significa que su modo de existencia no coincide con nuestras capacidades sensoriales directas. Nuestros sentidos evolucionaron para objetos con masa, con duración, con trayectoria. El fotón pertenece a otra categoría. Por eso, incluso los instrumentos más avanzados no ven fotones. Los cuentan, los registran, los correlacionan, los infieren estadísticamente. La imagen clásica de un fotón como un pequeño punto luminoso viajando por el espacio es una ficción útil, pero falsa. No hay un punto viajando. Hay una probabilidad extendida. Y luego, de pronto, un evento. Esta forma de observación indirecta es una de las razones por las que el fotón parece tan extraño. No encaja en la idea de objeto que puede ser observado repetidamente desde distintos ángulos. Cada fotón solo puede ser observado una vez, y en ese acto deja de ser fotón. Esto introduce una asimetría radical entre preparación y observación. Podemos preparar estados de luz muy controlados. Podemos definir frecuencias, polarizaciones, fases. Pero en el momento de observar, todo colapsa en un resultado único. El fotón pasa de posibilidad a hecho. Esta transición no es gradual, no es un proceso continuo, es un salto, un evento discreto, una ruptura en la descripción ondulatoria. Aquí aparece una de las cuestiones más profundas de la mecánica cuántica, el problema de la medición. ¿Qué determina cuándo y cómo ocurre esta transición? El fotón está en el centro de este problema, porque es el ejemplo más claro de algo que solo se manifiesta plenamente cuando deja de existir. Mientras existe, es una posibilidad. Cuando se manifiesta, ya no es fotón. Esto resulta profundamente contraintuitivo. Estamos acostumbrados a pensar que las cosas existen primero y luego interactúan. El fotón invierte este orden. Interactuar es existir. Sin interacción no hay fotón. Con interacción ya no hay fotón. Esta paradoja aparente no es un error, es una pista. Nos dice que la realidad cuántica no está hecha de objetos persistentes, sino de eventos. El fotón es un evento extendido en el espacio, pero puntual en la interacción. Por eso, no podemos verlo directamente. Porque ver implica una continuidad temporal que el fotón no posee. Esta comprensión transforma la idea misma de observación. Nos obliga a aceptar que hay entidades reales que no pueden ser observadas como cosas, sino solo como transiciones. El fotón es una transición. En el siguiente bloque exploraremos otra consecuencia de esta naturaleza: el papel del fotón como portador de información y por qué toda la información visible del universo viaja a través de él. Si no podemos ver un fotón directamente, si no podemos seguir su trayectoria ni observar su existencia continua, surge una pregunta inevitable. ¿Qué es exactamente lo que transporta un fotón? La respuesta más profunda no es luz, ni siquiera energía. La respuesta es información. El fotón es el portador fundamental de información en el universo. Todo lo que sabemos sobre el cosmos nos llega a través de fotones. La forma de las galaxias, la temperatura de las estrellas, la composición química de planetas lejanos, incluso la estructura del fondo cósmico de microondas. Todo está codificado en la luz. Sin fotones, el universo sería opaco. No porque no existiera, sino porque no habría manera de conocerlo. El fotón conecta eventos separados en el espacio y el tiempo. Transfiere energía, sí, pero al hacerlo también transfiere datos. Frecuencia, fase, polarización, dirección. Cada una de estas propiedades contiene información sobre el proceso que lo generó. Cuando un átomo emite un fotón, su frecuencia revela la diferencia de energía entre dos estados. Cuando una estrella emite luz, su espectro revela su temperatura y composición. Cuando una galaxia emite fotones, su desplazamiento al rojo revela su velocidad y su historia cósmica. El fotón es un mensaje.
pero no un mensaje escrito en un soporte. El mensaje es el soporte. Esto es clave. A diferencia de una carta o una señal clásica, donde la información está impresa sobre un objeto, en el fotón la información es inseparable de su existencia. No hay fotón sin información, ni información sin fotón. Esto hace que el fotón sea único. No es solo un mensajero pasivo. Es una interacción que lleva consigo las huellas de su origen. Incluso después de viajar miles de millones de años, esas huellas permanecen intactas. El fotón no olvida, no se degrada, no se corrompe por el tiempo. Porque, como vimos antes, para el fotón no hay tiempo. Esto convierte a la luz en un archivo cósmico. Cada fotón que nos alcanza desde el espacio profundo es un fragmento de pasado que llega intacto al presente. No porque haya sobrevivido, sino porque nunca envejeció. El universo visible es, en esencia, un mapa de fotones. Pero la información que transporta un fotón no es solo clásica. En el nivel cuántico, el fotón puede transportar información de una forma aún más extraña. Información cuántica. La polarización de un fotón, por ejemplo, puede existir en superposición. No está simplemente horizontal o vertical. Puede estar en ambos estados a la vez, hasta que se mide. Esta propiedad permite fenómenos como el entrelazamiento. Dos fotones entrelazados comparten información de una manera que no depende de la distancia. Medir uno afecta instantáneamente al otro, sin que haya una señal viajando entre ellos. Aquí, el fotón no solo transporta información, la comparte. Este comportamiento desafía nuestra idea clásica de comunicación. No se trata de enviar datos de un punto a otro, sino de establecer correlaciones profundas entre sistemas. El fotón se convierte así en un puente no solo espacial, sino lógico. Esto no permite transmitir información más rápido que la luz, pero sí revela que la información cuántica no se comporta como la información clásica. Está distribuida, no localizada. Una vez más, el fotón no es un objeto que contiene algo. Es una relación que codifica algo. Esta visión cambia nuestra comprensión de la realidad. Si la información es fundamental y el fotón es su portador principal, entonces el universo no está hecho solo de energía y materia, sino de información estructurada. El fotón es el lenguaje de esa estructura. Cada interacción luminosa es una frase en ese lenguaje. Cada espectro es una historia. Cada imagen astronómica es una traducción de patrones de fotones en conocimiento humano. Incluso nuestros propios ojos funcionan como decodificadores de información fotónica. La retina no ve luz. Responde a fotones individuales que activan procesos químicos. El mundo visual emerge de esa cascada de eventos cuánticos. Vemos información, no objetos. Esto explica por qué el fotón es tan central en la física moderna. No solo ilumina el universo, lo describe. Sin fotones, no habría observación, ni medición, ni ciencia. Pero esta centralidad también revela un límite. El fotón solo puede transportar cierta cantidad de información. Existe un límite cuántico a cuántos datos pueden codificarse en un solo fotón. Esto conecta la física de la luz con la teoría de la información y con preguntas profundas sobre los límites del conocimiento. ¿Cuánta información puede contener el universo? ¿Cómo se conserva? ¿Cómo se transforma? El fotón está en el centro de estas preguntas. No porque tenga respuestas, sino porque hace visibles los límites. Nos muestra que conocer el mundo no es extraer objetos, sino interpretar señales. El fotón no trae el universo a nosotros. Nos trae pistas. Y esas pistas, correctamente interpretadas, nos permiten reconstruir realidades que jamás podremos tocar. En el próximo bloque exploraremos una de las manifestaciones más inquietantes de esta idea.
¿Cómo un solo fotón puede recorrer múltiples caminos posibles? ¿Y qué significa eso para nuestra noción de realidad? Una de las ideas más inquietantes asociadas al fotón es que puede recorrer múltiples caminos posibles al mismo tiempo. Esta afirmación, que parece sacada de la ciencia ficción, no es una exageración ni una metáfora poética. Es una consecuencia directa de cómo funciona la mecánica cuántica. Cuando un fotón se propaga desde una fuente hasta un detector, no sigue una trayectoria única y definida como lo haría un objeto macroscópico. No hay una línea clara que podamos trazar y decir, por aquí pasó. En lugar de eso, el fotón se describe como una superposición de posibilidades. Esto significa que, antes de ser detectado, el fotón no ha elegido un camino. No porque esté indeciso, sino porque la noción misma de camino todavía no existe para él. El espacio entre la emisión y la detección está lleno de potencialidades. Cada una de esas potencialidades contribuye al resultado final. La famosa experiencia de la doble rendija ilustra esto de forma contundente. Cuando un solo fotón se envía hacia una pantalla con dos rendijas abiertas, el patrón que se forma con el tiempo es un patrón de interferencia. Un patrón que solo puede explicarse si el fotón, de alguna manera, pasó por ambas rendijas. Pero esto no significa que el fotón se divida en dos mitades. Tampoco significa que viaje como una nube difusa de energía. Significa que el campo asociado al fotón se extiende y explora múltiples posibilidades simultáneamente. El fotón no recorre caminos. Los caminos existen como opciones dentro de la descripción cuántica. Solo cuando ocurre la detección, cuando hay una interacción real con un detector, una de esas posibilidades se actualiza. El resto desaparece. Este proceso no es gradual. No es una selección lenta. Es un salto. Antes del evento, hay una superposición de caminos. Después del evento, hay un resultado único. Esta transición es uno de los aspectos más desconcertantes de la física cuántica. No tenemos una imagen clásica que la describa. Solo tenemos ecuaciones que funcionan y experimentos que confirman sus predicciones. El fotón no elige un camino. El resultado emerge. Esto nos obliga a replantear la idea de realidad. Estamos acostumbrados a pensar que las cosas tienen propiedades definidas incluso cuando no las observamos. El fotón desafía esta suposición. Su camino no está definido hasta que interactúa. La realidad, en este nivel, no está completamente determinada antes de la medición. Esto no implica que todo sea subjetivo o dependiente de la mente humana. La medición es una interacción física, no un acto consciente. Pero sí implica que la realidad cuántica es relacional. Las propiedades existen en relación a otras cosas. El fotón es un ejemplo extremo de esto. No tiene trayectoria propia. Tiene relaciones posibles con detectores posibles. Cuando finalmente se detecta, el fotón aparece en un punto concreto. Pero ese punto no estaba marcado de antemano. Es el resultado de la interferencia de todas las posibilidades. Esto hace que el concepto de camino sea emergente, no fundamental. En el mundo macroscópico, los caminos parecen claros porque las superposiciones se destruyen rápidamente, debido a la interacción con el entorno. En el mundo del fotón, esa interacción puede retrasarse, permitiendo que las posibilidades coexistan. Por eso, un solo fotón puede producir patrones que parecen requerir una coordinación consigo mismo. No porque tenga conciencia, sino porque el campo cuántico no está limitado a una trayectoria clásica. Este comportamiento también explica por qué el fotón es tan sensible a las condiciones experimentales. Cambiar una rendija, introducir un detector, modificar el entorno.
Todo altera el conjunto de posibilidades y, por lo tanto, el resultado. La realidad cuántica no es rígida, es contextual. El fotón nos muestra que el universo, en su nivel más profundo, no está hecho de historias únicas que se desarrollan en el tiempo, sino de abanicos de posibilidades que solo se concretan cuando interactúan. Esto no elimina la causalidad, pero la vuelve más sutil. La causa no determina un único efecto, sino un conjunto de probabilidades. El efecto observado es una realización concreta dentro de ese conjunto. El fotón es el mensajero de esta lógica probabilística. Viaja como posibilidad. Aparece como hecho. Esta dualidad no es una contradicción, sino una señal de que nuestras categorías clásicas son insuficientes. El fotón no rompe las leyes del universo. Rompe nuestras expectativas sobre cómo debería comportarse algo real. En el próximo bloque abordaremos otra consecuencia sorprendente de este comportamiento. Cómo el fotón puede desafiar nuestra intuición sobre causa y efecto. Y por qué, en ciertos contextos, la causalidad parece difusa. La idea de causalidad está profundamente arraigada en nuestra forma de entender el mundo. Algo ocurre, y como consecuencia ocurre otra cosa. Primero la causa, luego el efecto. Esta secuencia parece tan básica que rara vez la cuestionamos. El fotón, sin embargo, introduce una tensión silenciosa en esta estructura. No rompe la causalidad en el sentido clásico. No permite efectos sin causas. Pero sí desafía la manera en que pensamos el orden causal cuando entramos en el dominio cuántico. En muchos experimentos con fotones, la relación entre causa y efecto deja de ser una línea clara. Se convierte en una red de correlaciones. Y en esa red, el orden temporal no siempre es tan simple como esperamos. Un ejemplo revelador aparece en los experimentos de elección retardada. En ellos, la decisión de cómo medir un fotón puede tomarse después de que el fotón haya sido emitido. Y, aún así, el resultado parece depender de esa decisión posterior. Esto no significa que el futuro cambie el pasado. Significa que nuestra idea de pasado no es tan rígida como creíamos. El fotón no lleva consigo una historia definida antes de ser medido. Su descripción permanece abierta hasta que ocurre la interacción. La medición no revela una propiedad preexistente. La establece dentro de un marco causal coherente. La causa no fija un único efecto. Define un conjunto de posibilidades. Y el efecto observado selecciona una de ellas. Esta forma de causalidad probabilística es extraña para nuestra intuición, pero no es incoherente. Funciona con una precisión extraordinaria. Los experimentos lo confirman una y otra vez. El fotón no viaja con una etiqueta causal clara que diga, vengo de aquí y voy a hacer esto. Viaja como una posibilidad que solo se concreta en el acto de interacción. Esto se vuelve aún más evidente cuando consideramos el entrelazamiento. Dos fotones entrelazados pueden mostrar correlaciones que no pueden explicarse mediante causas locales independientes. Medir uno afecta instantáneamente la descripción del otro, sin importar la distancia. No hay una señal que viaje entre ellos. No hay una causa que se desplace. Hay una relación compartida. Esto no viola la relatividad ni permite enviar información más rápido que la luz. Pero sí muestra que la causalidad, en el nivel cuántico, no siempre puede reducirse a influencias locales en el espacio-tiempo. La causalidad se vuelve global. Depende del estado completo del sistema. El fotón es el portador perfecto de esta lógica porque no tiene tiempo propio. Al no experimentar duración interna, el orden temporal de los eventos pierde relevancia para él. La causalidad se define desde el punto de vista del observador, no desde el fotón. Esto nos obliga a distinguir entre causalidad física y causalidad narrativa. La primera se refiere a relaciones consistentes entre eventos.
La segunda es la historia lineal que construimos para entenderlas. El fotón cumple la causalidad física. Rompe la narrativa simple. Por eso, muchos de los llamados paradojas cuánticas no son paradojas reales, sino conflictos entre la realidad física y nuestra manera de contarla. Cuando decimos que una medición futura parece afectar un evento pasado, lo que realmente ocurre es que la descripción completa del sistema solo se cierra cuando todas las interacciones relevantes han tenido lugar. Antes de eso, la historia no está escrita. El fotón no trae un guión, trae opciones. Esta visión es inquietante porque socava la idea de un mundo completamente determinado desde el inicio. Pero no implica caos ni arbitrariedad. Las probabilidades están estrictamente definidas por las leyes físicas. El azar cuántico no es ignorancia, es estructura. El fotón se mueve dentro de esa estructura como un hilo que conecta eventos sin fijar su orden narrativo de antemano. Solo cuando observamos, imponemos una secuencia temporal clara. Esto sugiere que el tiempo y la causalidad podrían emerger juntos, como construcciones útiles a gran escala, pero no fundamentales en el nivel más profundo. El fotón habita ese nivel, no porque sea especial, sino porque carece de masa y de tiempo propio. Su forma de existencia revela grietas en conceptos que damos por universales. Lejos de destruir la causalidad, el fotón la amplía. Nos muestra que hay formas de conexión que no encajan en cadenas simples de causa y efecto, pero que siguen siendo perfectamente consistentes. En el próximo bloque exploraremos qué ocurre cuando el fotón finalmente interactúa con la materia, y cómo ese encuentro transforma tanto al fotón como al sistema que lo absorbe. En algún punto, todo fotón se encuentra con la materia. Ese encuentro marca el final de su existencia como fotón, no porque el fotón se destruya en un sentido violento, sino porque deja de ser lo que era. Se transforma en interacción. Este momento es fundamental. Mientras el fotón existe, es posibilidad, relación, vibración del campo. Cuando interactúa con la materia, esa posibilidad se convierte en un hecho concreto. Ocurre una transferencia precisa de energía y momento. El fotón desaparece como entidad independiente. No hay un estado intermedio. No hay un proceso gradual. La interacción es puntual. Esto distingue al fotón de los objetos clásicos. Un objeto puede chocar, rebotar, deformarse. Puede seguir existiendo después del encuentro. El fotón no. Toda interacción es definitiva. Cuando un fotón es absorbido por un átomo, el átomo cambia de estado. Un electrón salta a un nivel de energía diferente. Esa transición contiene toda la información del fotón. La frecuencia determina el salto. La polarización puede influir en la probabilidad. El momento se conserva, pero el fotón ya no está. No entra en el átomo como una partícula diminuta. No queda atrapado en su interior. Simplemente deja de existir como fotón. Este hecho suele resultar desconcertante. Estamos acostumbrados a pensar que las cosas se transforman, pero permanecen de algún modo. El fotón no deja residuo. Su identidad está ligada a la interacción. Sin interacción no hay fotón. Con interacción ya no hay fotón. Esta lógica se extiende a todos los procesos en los que participa la luz. En un detector, el fotón provoca una señal eléctrica. En una célula de la retina, desencadena una reacción química. En una hoja, inicia la fotosíntesis. En todos los casos, el fotón no es un visitante, es el detonante. La materia no recibe al fotón, responde a él. Este punto es crucial para entender por qué el fotón no tiene estructura interna. Si no puede sobrevivir a una interacción, no puede tener partes que se conserven. No hay pedazos de fotón. Hay solo una transición completa.
Esto también explica por qué no podemos almacenar fotones como objetos. Podemos almacenar luz en cavidades, pero eso significa mantener excitado un campo. No significa guardar fotones individuales intactos indefinidamente. El fotón no es una cosa que se guarda, es un proceso que ocurre. Cuando interactúa con la materia, el fotón revela otra de sus propiedades fundamentales: su cuantización. La energía se transfiere en un paquete indivisible. No puede entregarse la mitad de un fotón. O se absorbe o no. Esta indivisibilidad es absoluta. No es una limitación tecnológica. Es una propiedad básica de la realidad cuántica. El fotón no se fragmenta. No se reparte. Su interacción es todo o nada. Este carácter discreto es el fundamento de la estabilidad de la materia. Los átomos no colapsan porque solo pueden intercambiar energía en cantidades precisas. El fotón actúa como el mediador de ese intercambio. Así, el fotón no solo conecta eventos lejanos, conecta niveles de la realidad, une campos con átomos, une probabilidades con hechos, une lo cuántico con lo clásico. En el momento de la interacción, el comportamiento ondulatorio desaparece. No porque se apague, sino porque ya no es relevante. La onda describe posibilidades. La interacción fija un resultado. Después del evento, ya no hay onda. Hay consecuencia. Este punto marca la frontera entre el mundo cuántico y el mundo que percibimos como sólido y estable. Cada vez que un fotón interactúa con la materia, contribuye a construir la realidad clásica. La mesa que vemos, la pared que tocamos, la imagen que percibimos. Todo está sostenido por incontables interacciones fotónicas que fijan estados, reducen posibilidades y crean estabilidad. El fotón, paradójicamente, construye lo permanente al desaparecer. Este papel lo convierte en una entidad liminal. Vive en el límite entre lo posible y lo real. Mientras existe, todo es potencial. Cuando interactúa, la realidad se define. Por eso, el fotón no puede entenderse como un simple mensajero pasivo. Es un agente activo en la creación de hechos. No porque decida, sino porque así funciona la estructura cuántica del universo. En el próximo bloque exploraremos una pregunta aún más radical. Si el fotón no tiene partes, no tiene tiempo y no tiene interior, ¿dónde termina el fotón y dónde empieza el campo? Cuando intentamos imaginar el interior de algo, casi siempre pensamos en partes, en capas, componentes, estructuras ocultas que pueden revelarse si ampliamos lo suficiente. Esta lógica ha funcionado durante siglos. Átomos dentro de la materia, núcleos dentro de los átomos, partículas dentro de los núcleos. Pero con el fotón, esta cadena se detiene. El fotón no tiene interior. Esta afirmación no es provisional ni técnica. No significa, aún no sabemos de qué está hecho. Significa que la propia idea de un interior no se aplica. El fotón no es una caja con algo dentro. No es un objeto compuesto. Es fundamental. En física, lo fundamental no es aquello que todavía no hemos logrado descomponer. Es aquello que no puede descomponerse sin dejar de ser lo que es. Y el fotón pertenece a esta categoría. No hay capas internas. No hay subestructuras. No hay componentes ocultos. Intentar buscar el interior de un fotón es como intentar encontrar el interior de una ecuación. La ecuación puede describir procesos, pero no contiene piezas físicas en su interior. El fotón es más parecido a una regla que a un ladrillo. Esta ausencia de interior está directamente relacionada con su naturaleza como excitación de un campo. Un campo no tiene dentro ni fuera. Existe en cada punto del espacio. Sus excitaciones no son objetos incrustados en él, sino patrones temporales. El fotón es un patrón. Por eso, no tiene volumen propio. No ocupa un espacio delimitado.
Su descripción espacial depende de cómo interactúa y de cómo lo medimos, no de una frontera física real. Esta idea resulta profundamente contraintuitiva, porque asociamos existencia con ocupación de espacio. Algo existe porque está en algún lugar. El fotón desafía esto. Puede estar descrito como extendido sobre grandes regiones del espacio y, al mismo tiempo, interactuar en un punto preciso. No porque se contraiga, sino porque nunca fue un objeto delimitado. La ausencia de interior también explica por qué el fotón no puede almacenar energía internamente como lo hace un objeto clásico. Toda su energía está en la frecuencia de la excitación del campo. No hay depósitos internos. No hay grados de libertad ocultos. Esto lo distingue incluso de otras partículas fundamentales con masa. Un electrón, por ejemplo, aunque también se considera fundamental, tiene propiedades internas como el spin, que se comportan como grados de libertad propios. El fotón también tiene polarización, pero esta no corresponde a un interior. Es una propiedad del campo. El fotón no lleva su polarización dentro. La manifiesta en su interacción. Este matiz es importante. Las propiedades del fotón no son rasgos internos persistentes, sino modos de relación con otros sistemas. Cambian según el contexto. Se definen en el acto de medir. Por eso, preguntar ¿qué hay dentro del fotón? Es confundir nivel ontológico con nivel descriptivo. Estamos aplicando categorías espaciales a algo que no vive en el espacio como los objetos. El fotón no es pequeño. Es fundamental. Lo pequeño todavía puede tener partes. Lo fundamental, no. Esta comprensión nos obliga a revisar nuestra noción de reducción. No todo puede entenderse desmontándolo. Hay niveles donde desmontar deja de tener sentido. El fotón marca uno de esos niveles. No porque sea el final último de la física, sino porque pertenece a un tipo distinto de realidad, la de los campos y sus excitaciones. En este nivel, las preguntas cambian. Ya no preguntamos ¿de qué está hecho?, sino ¿qué simetrías respeta? ¿Cómo interactúa? ¿Qué transformaciones permite? El fotón es definido por cómo se comporta, no por de qué está compuesto. Esta perspectiva es poderosa porque explica por qué el fotón es tan estable conceptualmente. No se ha descubierto ninguna estructura interna porque no hay ninguna que descubrir. Los experimentos cada vez más precisos confirman esta simplicidad radical. El fotón no se rompe, no se desgasta, no se divide, interactúa o no interactúa. Esta simplicidad no es pobreza, es profundidad. Significa que el fotón ocupa un lugar especial en la arquitectura del universo. Es uno de los elementos básicos con los que la realidad se articula. Y, sin embargo, esta base no es material en el sentido clásico. No es una sustancia, sino una posibilidad estructurada, una forma permitida de excitación del campo. El fotón es una posibilidad hecha evento. Esta forma de ser sin interior también explica por qué el fotón puede parecer tan abstracto. No podemos imaginarlo porque nuestra imaginación está entrenada para objetos con dentro y fuera. El fotón no tiene ninguno de los dos. Esto no lo hace menos real. Lo hace diferente. Nos muestra que la realidad no se agota en lo que puede representarse mentalmente como un objeto. En el próximo bloque, daremos un paso más y exploraremos dónde termina el fotón y dónde empieza el campo, y por qué esta frontera no es tan clara como nos gustaría. Cuando intentamos señalar un límite claro entre el fotón y el campo electromagnético, nos encontramos con un problema inesperado. Ese límite no es nítido. No hay una frontera definida donde podamos decir, aquí termina el campo y aquí comienza el fotón. Esto no es una ambigüedad técnica. Es una característica fundamental. En la física clásica, estamos acostumbrados a fronteras claras. Un objeto tiene bordes.
Un sistema tiene límites. Podemos separar una cosa de otra, pero en el nivel cuántico, y especialmente en el caso del fotón, esta separación se vuelve borrosa. El campo electromagnético existe en todo el espacio, incluso en el vacío. No desaparece cuando no hay fotones visibles. Permanece en su estado más bajo de energía, lleno de fluctuaciones cuánticas. El fotón no es algo añadido al campo desde fuera. Es una forma particular en la que el campo se excita. Decir que hay un fotón significa decir que el campo está en un estado excitado específico. Pero ese estado no tiene bordes espaciales rígidos. El fotón puede describirse como localizado solo en el momento de la interacción. Antes de eso, su descripción está extendida. No porque el fotón esté repartido físicamente, sino porque el campo lo está. Esto hace que la pregunta ¿dónde está el fotón ahora? Sea, en muchos casos, inapropiada. No hay una respuesta puntual. Hay una distribución de probabilidades que refleja el estado del campo. El fotón no ocupa una región. Modula el campo en una región. Esta distinción es sutil, pero crucial. Un objeto ocupa espacio. Un patrón modifica un espacio ya existente. El fotón pertenece a la segunda categoría. Por eso, no podemos trazar una línea clara entre el fotón y el campo. El fotón no es una entidad separable que se pueda extraer del campo. Es el campo en una de sus configuraciones permitidas. Cuando el fotón es absorbido, el campo no desaparece, solo cambia de estado. Esto sugiere que el campo es más fundamental que el fotón. El fotón es una manifestación, no un ingrediente básico independiente. Desde esta perspectiva, el fotón no viaja a través del campo. El campo evoluciona de un estado a otro. Lo que interpretamos como movimiento del fotón es la propagación de una excitación en el campo. Pero no hay una cosa que se desplace como una entidad autónoma. Esta forma de entender la realidad es profundamente distinta de la intuición clásica. Nos obliga a abandonar la idea de partículas como objetos diminutos flotando en el espacio. En su lugar, debemos pensar en campos que pueden adoptar diferentes estados. El fotón es uno de esos estados. Esta visión también explica por qué el fotón no puede aislarse completamente del vacío. Incluso cuando no hay fotones reales, el campo sigue fluctuando. Existen fotones virtuales, transitorios, que no pueden observarse directamente, pero influyen en los procesos físicos. El vacío no está vacío, está lleno de potencial. El fotón emerge de ese potencial cuando ocurre una interacción que lo permite. No nace de la nada, sino del campo. Esto vuelve a difuminar la frontera entre existencia y no existencia. El fotón no aparece como un objeto nuevo, sino como una reorganización temporal del campo. La realidad, en este nivel, no se construye sumando cosas, se construye cambiando estados. Este enfoque tiene implicaciones profundas. Significa que muchas de las preguntas que hacemos sobre ¿qué es? Algo están mal planteadas. Deberíamos preguntar ¿qué estado adopta? ¿Y cómo puede cambiar? El fotón no tiene una identidad permanente separada del campo. Su identidad es contextual. Depende de cómo se produce. Depende de cómo se mide. Depende de con qué interactúa. Fuera de esas relaciones, solo hay campo. Esto no reduce al fotón a una ilusión. Al contrario, lo sitúa en un marco más amplio y coherente. El fotón es real como evento, como excitación, como transición, pero no como objeto independiente. Esta comprensión también explica por qué no hay un lugar donde termine el fotón y empiece el campo. No hay discontinuidad. Solo hay cambios suaves en la descripción. El fotón se disuelve en el campo cuando deja de interactuar. El campo se concentra en un fotón cuando las condiciones lo permiten. Esta reciprocidad es constante.
En el próximo y último bloque, cerraremos el círculo y veremos por qué el fotón puede entenderse como un límite de nuestro conocimiento. Una entidad que no solo ilumina el universo, sino que revela hasta dónde llega nuestra capacidad de describirlo. Al llegar al final de este recorrido, no queda una respuesta simple. No hay una frase corta que pueda decirnos de qué está hecho un fotón. Y esa ausencia no es una falla del conocimiento, sino su señal más honesta. El fotón no está hecho de algo. El fotón es un límite. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo el fotón escapa constantemente de nuestras categorías habituales. No tiene masa, no tiene interior, no vive en el tiempo, no sigue trayectorias definidas, no puede observarse sin desaparecer. Cada intento de fijarlo como un objeto termina revelando una grieta en nuestro lenguaje. Y, sin embargo, el fotón es indispensable. Sin él, no habría luz. Sin él, no habría información. Sin él, no habría universo observable. Esta paradoja es profunda. Algo que no puede describirse como cosa sostiene todo lo que podemos conocer como cosas. El fotón no es un ladrillo de la realidad, pero es uno de sus principios organizadores. El fotón muestra que la realidad no está construida únicamente a partir de objetos sólidos y persistentes. Está construida a partir de relaciones, interacciones y posibilidades que se concretan solo en ciertos momentos. El fotón existe en esos momentos, cuando nace, cuando interactúa, cuando desaparece. Entre esos puntos, su existencia no se parece a nada que nuestra intuición pueda captar fácilmente. Y eso no es un defecto humano, sino una consecuencia de nuestra escala. Estamos hechos de materia, vivimos en el tiempo, percibimos continuidad. El fotón no comparte ninguna de estas condiciones. Por eso nos resulta tan extraño. No porque sea excepcional, sino porque revela que nuestra experiencia cotidiana es solo una región limitada de lo posible. Hay formas de existencia que no encajan en nuestras categorías, pero que aún así son reales y fundamentales. El fotón es una de ellas. En cierto sentido, el fotón no responde a la pregunta ¿de qué está hecho? Responde a otra pregunta más profunda. ¿Qué significa existir? Nos muestra que existir no siempre implica durar, ocupar espacio o tener partes. Existir puede significar conectar. El fotón conecta estados del campo con estados de la materia. Conecta pasado y presente sin vivir el tiempo. Conecta regiones distantes del espacio sin recorrerlas como lo haría un objeto. Conecta conocimiento. Todo lo que vemos en el cielo es luz antigua. Cada estrella, cada galaxia, cada punto brillante es un mensaje que llegó hasta nosotros a través de fotones. No vemos los objetos tal como son ahora. Vemos interacciones que ocurrieron hace mucho tiempo. El universo visible es una memoria escrita en luz, y el fotón es la letra básica de esa escritura. Pero esta letra no tiene forma fija, no es tinta sobre papel. Es una transición efímera, un evento que deja huella y luego desaparece. La información permanece, el mensajero no. Esto nos enseña algo esencial sobre el conocimiento. Conocer el mundo no es capturar cosas, sino interpretar señales. No accedemos a la realidad directamente, sino a través de mediadores que transforman estados en hechos observables. El fotón es el mediador por excelencia. Por eso, entenderlo nunca será cómodo. Siempre nos empujará hacia los bordes de lo que podemos decir con claridad. Siempre cuestionará nuestras metáforas más queridas. Y eso es precisamente su valor. El fotón no rompe la física en el sentido de violar sus leyes. Rompe la ilusión de que nuestras intuiciones clásicas son universales. Nos recuerda que las leyes pueden ser consistentes incluso cuando nuestras imágenes mentales fallan. En este sentido, el fotón no es un problema a resolver.
Es una lección a aceptar. Nos invita a una forma de humildad intelectual, a reconocer que el universo no está obligado a ser intuitivo para nosotros, que nuestras preguntas, a veces, revelan más sobre nuestros límites que sobre la realidad. El fotón habita ese límite, no como una respuesta definitiva, sino como una frontera viva entre lo que podemos describir y lo que solo podemos aproximar. Es una señal de que la física no es solo un catálogo de objetos, sino un mapa de relaciones. Al final, quizá la pregunta correcta nunca fue ¿de qué está hecho el fotón? Quizá la pregunta correcta es ¿qué nos muestra el fotón sobre el mundo? Y la respuesta, tranquila y profunda, es esta. Nos muestra que la realidad es más sutil que las cosas, que el tiempo no es universal, que la información es tan fundamental como la materia, que existir puede ser un acto, no una sustancia. El fotón no necesita partes para ser real, no necesita duración para ser efectivo, no necesita forma para iluminar. Y mientras el universo siga interactuando consigo mismo, mientras existan campos que puedan excitarse y materia que pueda responder, el fotón seguirá apareciendo y desapareciendo, silencioso, invisible, esencial. No como un objeto que podamos sostener, sino como una frontera que nos permite ver,